el abogado y diplomático José Faustino Carrión, uno de los discípulos más connotados del Libertador, firmó la convocatoria del Congreso Anfictiónico, en la que estuvieron presentes dos notables juristas peruanos, Manuel Lorenzo de Vidaurre y José María Pando. Pero no deseo extender esta charla con relaciones laterales y colaterales que alargarían en exceso esto que desea ratificar aquel apotegma de Gracián, diciendo lo bueno, si breve, dos veces bueno. Depende también del concepto que tengamos de la brevedad, puesto que no es mi ánimo ni sería nunca quebrar la relación con una personalidad tan conspicua como la de don Justo Arosemena, de manera que amenazo, y alguien me dirá, como lo hace siempre mi esposa Tita Méndez, de decirme, corta, corta, porque ella sabe que si no me cala el saco, yo puedo continuar hablando hasta mañana. De manera que, Tita, menos mal que no veo si la mano de ella me está indicando que no me extienda. Lo que voy a leer es parte de un ensayo que escribí, curiosamente, sobre la fundación de la Universidad de Panamá, una historia de la fundación de la Universidad de Panamá, por obra y gracia del tío de Tita, Octavio Méndez Pereira. Y después que lo he releído, me propongo insertarlo en un libro inédito que tengo que se llama La tragedia de Bolívar, en la que el capítulo de Panamá tiene una gran dimensión, rompiendo el apotegma de don Baltasar Gracián en el Siglo de Oro. Empezaré por sostener que la relación entre Justo Arosemena y el ideal bolivariano tiene, como corresponde a grandes inteligencias, concordancias y discordancias, porque el doctor Arosemena, como su padre, pertenecieron a las filas del liberalismo colombiano, del cual voy a referirme para su adecuada ubicación en la evolución del pensamiento latinoamericano. Pero creo que no solamente debemos hablar de la doctrina, sino también de la parte humana de este hombre que fue un ardoroso polemista en el campo del periodismo y que inclusive, como yo se lo recordaba hace unos días a Rafael Candanedo, se batió a duelo 2 veces. Una de ellas fue contra un diplomático británico establecido como cónsul en Jamaica, pero que, como yo, y perdónenme la igualación, sintió la atracción irresistible de vivir en Panamá. Don Justo, que era sumamente puntilloso
en cuanto a asuntos intelectuales, al parecer comprobó que un ensayo que él había enviado a la imprenta, algún tipógrafo copió parte de su manuscrito y se lo dio a conocer a este personaje, quien escribió un folleto tomando como referencia, pero sin citarlo, al parecer, acto que Justo Arosemena consideró inadmisible, intolerable, y por eso lo llevó al campo del honor. Omito el nombre de esta persona porque tiene descendientes panameños y no deseo, ni siquiera levemente, insinuar algo que podría perjudicar a sus descendientes panameños. Empiezo diciendo que por razones sumamente plausibles, innumerables panameños han colocado a Justo Arosemena en un pedestal de bronce que inevitablemente irradia cierta frialdad y hasta cierta deshumanización que desfiguran la auténtica personalidad de carne y hueso de quien es, sin disputa, la primera inteligencia panameña del siglo XIX y que al mismo tiempo también fue, como en el título del libro de Nietzsche, humano, demasiado humano. Tal es el mérito central de la biografía de Justo Arosemena, escrita por Octavio Méndez Pereira en el año de 1919. Allí, el doctor Méndez mostró a Justo Arosemena como a un ser humano, no solo como si fuera una abstracción diseñada artificial y premeditadamente para conjuncionar solo lisonjas, solo halagos, solo adjetivos calificativos. Convencido Méndez Pereira que no debía escribir una biografía con olor a hagiografía, es decir, biografía pero con H, que es el tipo de biografías destinadas a las divinidades o a los grandes santones del mundo terrestre. Dijo a este respecto Octavio Méndez Pereira: escribir los hechos externos de la vida de un personaje es labor imperfecta, que si agrega algunos datos importantes a la historia, no deja apenas un testimonio del hombre como un tipo abstracto y vago que cabe en el marco de cualquier otra existencia semejante. Dar tras el hecho la razón intrínseca, explicar el porqué de los actos, señalar los rasgos morales, las disposiciones íntimas, la evolución de la conciencia, es sin duda un género de biografía más expresivo, completo e individual, mas solo cuando a este método psicológico que abraza el anterior, relegándolo empero a segundo término, se agrega el estudio de la sociedad y de la época, y también el de la influencia que en ellos pudiera haber ejercido la energía intelectual del individuo, y se ha encontrado así el secreto de evocar las grandes personalidades y ponerlas en acción ante las nuevas generaciones. Nuestra pretensión es vasta y indudablemente difícil, pero a ella vamos con la fuerza del entusiasmo y la fe luminosa y fecunda del patriotismo, porque es evocar
la personalidad de Justo Arosemena, hacer resurgir la vida misma del hombre con su fisonomía, sus actitudes, sus gestos típicos y la multiplicidad maravillosa de su pensamiento y de sus obras. Convencido del apotegma de José Ortega y Gasset, de que el hombre es fruto de su circunstancia, hay que rastrear la huella humana de Justo Arosemena desde su origen biológico y familiar. Como se conoce, fueron sus padres, don Mariano Arosemena y doña Dolores Quesada, pertenecientes ambos a familias panameñas de origen español, establecido en el Istmo probablemente desde tiempos coloniales. Don Mariano Arosemena fue un personaje poliédrico como su hijo, que se agitó en política, en el periodismo, en negocios, en la diplomacia. Fue inclusive embajador en el Perú, aunque en esa época no se nominaba a los representantes diplomáticos, sino como embajadores, sino como encargados de la misión. Es cierto que pormenorizar todos estos episodios personales de Justo Arosemena, más bien debía tratarse en otra conferencia. Porque hoy lo que nos proponemos es establecer a Justo Arosemena como a Simón Bolívar como vidas paralelas a la manera clásica de Plutarco. Y así identificar dónde coincidieron y dónde tuvieron líneas diferentes. Empezaremos por las diferencias. Justo Arosemena, como su padre y como la mayor parte de los panameños de aquellos tiempos, siglo XIX, fue de pensamiento liberal. Él recibió la enseñanza de los ideólogos liberales, particularmente de Constant, Benjamin Constant, el gran constitucionalista francés, al que Napoleón no tuvo más remedio que encargarle una de las cartas políticas de Francia, y también figuró entre sus mentores doctrinarios el gran jurista británico Jeremy Bentham, con su teoría del utilitarismo, con el cual un dialéctico de naturaleza y de raza como fue Justo Arosemena acordó y también disintió en muchas cosas. Pero él, a lo largo de su vida, recogió una máxima de Bentham que dice: oíd todas las opiniones, que en esto nunca podréis perder y podréis quizás ganar. Octavio Méndez Pereira también menciona la influencia del sociólogo británico Herbert Spencer, autor de la teoría naturalista que yo he tratado de diseccionar en mi libro sobre el liberalismo, publicado en Panamá en el año 2012. Spencer concibió un paralelismo entre el organismo humano y las sociedades. Sostuvo que las sociedades tienen también una estructura semejante a del organismo humano, pero eso nos apartaría también del motivo central de esta charla. Nos limitaremos por ahora a señalar el punto de desencuentro
entre Justo Arosemena y Simón Bolívar. En la evolución de su trayectoria política en Colombia, Justo Arosemena descolló como una de las figuras representativas del pensamiento liberal. El liberalismo colombiano se dividió en el siglo XIX entre los llamados gólgotas y los llamados draconianos. Los gólgotas recibieron ese nombre porque en su retórica política hacían alusión a los principios del cristianismo de los primeros tiempos, y algunos se autoproclamaron como parte del martirologio cristiano, de resultas de los golpes de Estado y del autoritarismo rampante que caracterizó a la Colombia del siglo XIX. Hay un ensayo poco conocido de Justo Arosemena titulado ¿Por qué soy un gólgota? Los gólgotas fueron las figuras emblemáticas de la Convención de Río Negro, que no cesa de admirar no solamente a los colombianos, sino a los panameños y al mundo entero, porque estos liberales gólgotas aprobaron una constitución en la que, fíjense lo que hicieron a mediados del siglo XIX. Esa convención estableció el libre cambio, la libertad de comercio, la vigencia irrestricta de la libertad de prensa y de la libertad de conciencia. Expresado hoy en día esto en términos verbales o escriturarios, parecería casi anecdótico, pero, por ejemplo, ser un apologista de la libertad de conciencia en esa Colombia significaba convertirse en un enemigo de la Iglesia, porque la Iglesia tenía en sus manos, como en España durante el gobierno de Carlos III, el control del sistema educativo y, por supuesto, todos los avances de la ciencia se frustraron después de la salida de Carlos III y también después que con Rafael Núñez, originalmente liberal, pero luego desertor hacia el conservadurismo, ello desdichadamente llevó a que sacerdotes, prelados católicos, no solamente fueran expulsados de los colegios, sino hasta perseguidos y encarcelados. Más aún, Colombia fue uno de los países que siguió en la política represiva de Carlos III, con sus asesores laicos, el conde de Aranda, entre ellos el peruano Pablo de Olavide, que expulsaron a los jesuitas de España. Entonces, los gólgotas ahí como que interpusieron un pensamiento de tipo laico y aprobaron la expulsión de los jesuitas, no en un destierro, sino del sistema educativo. Los llamados liberales draconianos constituyeron más que nada un tipo de fuerza económica. Ellos, por ejemplo, eran partidarios del nacionalismo productivo y se opusieron a los artículos de la Constitución de Río Negro que dijeron apertura de Colombia al mundo, exoneración de aranceles.
algo que después es materia de controversia todavía en el siglo XXI. Bueno, no, es obvio que Panamá y Colombia ahora tienen diferencias por esos temas arancelarios ante la Organización Mundial de Comercio. Pero esta Constitución fue de un radicalismo casi frenético, porque implantó también el sistema federal, es decir, le dio autonomía a los departamentos para que cada uno tuviera hasta sus fuerzas armadas. Naturalmente el país no estaba preparado para eso y esto en poco tiempo desembocó en un caos gigantesco. ¿Por qué Cundinamarca, Verbigracia, quiso enfrentarse al departamento de Bolívar? Es decir, esto creó las condiciones para cierta anarquía. Otro aspecto en esa época impugnado fue que se estableció el sufragio general, dándole derecho al voto a campesinos analfabetos y por lo mismo pasibles de ser sobornados por los caudillos regionales. Justo Arosemena, con los años, formuló una sincera autocrítica de lo que había hecho el Estado liberal, de cómo lo que se creyó iba a impulsar la modernización comercial, la modernización política, la modernización del Estado en suma, desató un efecto contrario, lo que creó las condiciones para que los militares depusieran al presidente general José Hilario Gómez. Rafael Núñez, que vivió en sus mocedades en Panamá y que yo sostengo en un artículo, pequeño ensayo, que la formación política del presidente colombiano que hoy día es proclamado como el modelo de estadistas por antonomasia en Colombia, yo no niego las perspectivas colombianas en ese punto, pero Rafael Núñez llegó como un abogadito muy joven, muy frágil de aspecto físico, a la, no sé si llamar la ciudad entonces, Alange, que en ese momento tenía cierta presencia económica en Panamá como productora de caña de azúcar. Entonces él estuvo en Alange mucho tiempo, solo, nadie lo conocía, pero era parte del sistema colombiano, sistema administrativo. Se dedicó a escribir versos porque fue poeta romántico. Luego, don Rafael Núñez conoce a la familia Ovaldía. Y permítanme que me separe brevemente de este aspecto porque es como la panameñización, algo contradictoria de Rafael Núñez. Rafael Núñez conoce y se enamora de la hermana de la esposa del gobernador José de Ovaldía, la señora Isabel Gallegos. No tengo problema en identificarlo porque esto fue un hecho conocido en su tiempo y ahora ha sido materia de una novela escrita por el ex secretario general de la Corte Suprema, el licenciado Carlos Cuesta, mi gran amigo. Él ha contado cómo fue este romance y su desenvolvimiento. El hecho es que este joven e impecunioso abogado, don Rafael Núñez, se enamoró de doña Isabel. Bueno, aquí hay una Isabelita que justifica ese romanticismo.
Pero político de raza como era Núñez, aunque vivió la dicha casi bucólica de Chiriquí al lado de doña Isabel, pronto llegó gente de Colombia, del Partido Liberal, para decirle que ante el desenfreno de los Gólgotas, él debía activarse en política. Sus rudimentos políticos los aprende en Panamá, al lado de José de Ovaldía, que fue más bien conservador, pero un hombre muy imbricado en las intrigas políticas panameñas decimonónicas. Para hacerles corto el cuento, Rafael Núñez viajó a Colombia, a Bogotá, por supuesto comprometiéndose al retorno, porque dejaba a su esposa. Pero las primeras cartas fueron frecuentes hasta que el epistolario empezó a desdibujarse y hubo un momento que se cortó la comunicación entre ellos. La familia Ovaldía, como la familia Gallegos, que era propietaria de fincas en Chiriquí, era sumamente católica y la palabra divorcio era una mala palabra, inclusive hasta los tiempos en que Carlos Alberto Mendoza redactó el primer Código Civil de Panamá. La pelea que hubo, ya eso lo podría dar en otra charla, cuando se aprobó el primer Código Civil y se estableció el divorcio a mi madre. Santa Bárbara vino en auxilio de los panameños porque podía repetirse la guerra de los 1000 días. El hecho es que ante esa situación, la imaginación de Rafael Núñez urdió una trama para desligarse del matrimonio con la chiricana Isabel Gallegos. De pronto apareció en Chiriquí un abogado joven, talentoso, guapo según la descripción de la época y colombiano. Conoce, y esto había sido premeditado, a doña Isabel, se enamoran tan profundamente que la convence de la necesidad del divorcio para poder casarse con ella. Doña Isabel accedió al divorcio, pero hasta ahora está esperando al abogado colombiano. Son cosas que ocurrían en aquellas épocas. ¿Cuáles son las grandes concordancias de Justo Arosemena con Simón Bolívar? Que en apariencia, desde el punto de vista ideológico, constituían polos antinómicos. Justo Arosemena era liberal y gólgota, mientras que Bolívar, aunque renegó de ideas conservadoras en el principio de su trayectoria histórica, con el tiempo se convirtió en un autócrata, no en un conservador. Lo que sucedía era que ellos tenían dos concepciones distintas de cómo debía organizarse Hispanoamérica. Justo Arosemena escribe el Estado Federal, no creo yo para establecer ese sistema en Panamá, sino como una estrategia histórica para separarse de Colombia sin que el Estado colombiano frustrara por ese motivo tal intento. Más aún, el enjundioso estudio del prólogo del Estado Federal recoge un análisis histórico que él repite, Justo Arosemena, cuando concurre en Lima, en representación de Nueva Granada, al Congreso Hispanoamericano de 1864. Pero yo creo que las líneas fundamentales, Rubén, de su acercamiento
fueron dos. Primero, desde la Carta de Jamaica, Bolívar tiene una visión de Panamá como el lugar hemisférico destinado a ser lo que Corinto griego en el pasado, es decir, el eje, el centro de un desenvolvimiento histórico a futuro. Bolívar tuvo una obsesión increíble por Panamá. Nunca conoció Panamá. Ni en sus proyectos hay algún indicio que diga, yo voy a ir a Panamá en algún momento, al Istmo, porque en esa época no se hablaba de Panamá, sino del Istmo, bajo la vocación de la Gran Colombia. Pero él, con una visión geopolítica asombrosa, como lo patentiza las Naciones Unidas en aquella resolución, vio que a futuro la comunicación interoceánica iba a unir el norte caribeño y anglosajón con el Océano Pacífico del Sur. Miren ustedes qué vislumbre que ningún nigromante, augur, pudo vislumbrar con esa clarividencia de Bolívar. Pues bien, tanto Mariano como Justo Arosemena coincidieron en esa visión oceánica y futurista de Panamá. No les leo, porque miren, este es un mamotreto largo. Los alegatos que adujo Justo Arosemena en el prólogo, en la exposición de motivos del Estado Federal, sosteniendo la tesis de que las repúblicas y los estados eran producto de la agregación de comunidades pequeñas. Lo demuestra con su concepto de anfictionía griega. Luego se refiere a los estados alemanes, estados monárquicos que luego crearon Prusia y la Gran Alemania. En fin, el alegato histórico revela una erudición histórica a nivel mundial de Justo Arosemena que no encontramos en ningún otro historiador contemporáneo. Me arriesgo a afirmarlo porque leo constantemente la exposición de motivos del Estado Federal y el alegato que él expone en el Congreso Hispanoamericano de 1864. En esta gran concordancia de Justo Arosemena y el pensamiento de Bolívar, lo que hizo el jurista panameño fue tratar de revivir el Congreso Anfictiónico de 1826, que no pudo materializarse, no obstante haber sido aprobado en toda regla, el protocolo, el tratado, inclusive los contingentes militares que cada uno de los Estados miembros iba a aportar para que se creara el gran ejército latinoamericano. Miren ustedes cómo habría avanzado América Latina si se llegara a ratificar en la reunión de Tacubaya en México, lo que requería, antes como ahora, ser reafirmado por los parlamentos. Pero por diversas circunstancias que no solamente podrían imputarse al gobierno de Lucas Alamán en México, sino a los trastornos que por entonces desgarraban a los estados hispanoamericanos, no pudo ser ratificado el Congreso Anfictiónico. 1826 a 1824, o sí, 1864. ¿Cuántos años han pasado? Cerca de 40 años. En esa coyuntura, lo que previó Bolívar empieza a cumplirse. ¿Por qué? Porque esta anfictionía hispanoamericana
fue un tratado, un acuerdo de defensa mutua que hasta podría sintetizarse en la famosa expresión de Alejandro Dumas de los tres mosqueteros: uno para todos y todos para uno. Como eso no se produjo y América Latina quedó a la deriva como pasto de expediciones calamitosas, en fin, sería largo, Maximiliano de Austria, etcétera. En el año 1864 aparece en el Pacífico una escuadra española durante el gobierno de Isabel II. España había militado en el 1826 en la Santa Alianza, uno de cuyos propósitos fue la recuperación de las colonias americanas. Pero eso se desdibujó con la caída del zarismo, del Imperio Otomano, etc. Pero ello quedó anidado en el pensamiento de Justo Arosemenas, porque esa escuadra española llegó al Perú y ocupó las islas guaneras de Chincha. Hoy ya hemos perdido la noción de lo que significó el guano como fertilizante, pero en un momento fue el principal producto de exportación, el guano, la deyección de las aves marinas, como fertilizante en Inglaterra. El guano llegó a cotizarse casi como la libra esterlina, tanto en Perú como en Chile. Los españoles llegaron con una apariencia inocente de que venían a visitar el Perú, pero se produjo un altercado aparentemente trivial, problemas de cafetín o de borrachera, y decidieron ocupar las islas de Chincha como prolegómeno a la invasión del Perú. Es entonces que ante estos hechos, porque no solamente hubo bombardeos contra las islas de Chincha, sino también con el archipiélago de Chiloé en Chile. Entonces, España intentaba recuperar las colonias. Al ver eso, él dice, hay que exhumar el Congreso Anfictiónico. Y presenta, y tengo yo el folleto a la mano, en el libro Estudio de la Liga Americana, ahí él propone la recuperación del Congreso Anfictiónico, es decir, una gran alianza defensiva para que todos los países americanos formaran una alianza contra las intenciones colonialistas españolas revividas por el gobierno de Isabel II. Afortunadamente, los peruanos se defendieron tenazmente y en la memorable batalla del 2 de mayo de 1866, las baterías de cañones del fortín de Rodil destruyeron la expedición española. A tal punto repercutió esto en España que el comandante Pareja, que fue al mando de la flota, se suicidó. Esto pues expresa que sí hubo puntos de contacto entre Justo Arosemena con Simón Bolívar. Es decir, el espíritu integracionista tuvo como primera semilla un sistema defensivo, pero progresivamente debió avanzar. Ya se fue Elías Castillo. Bueno, yo le iba a decir que él es un continuador de ese pensamiento integral. Él, como presidente del Parlatino, nos enseña que aunque en forma más pasiva, más tranquila, el pensamiento de Bolívar no ha desaparecido. Y quiero concluir con una frase de Justo Arosemena, que dijo que los panameños, él ya estaba preocupado por el canal de Panamá en manos norteamericanas.
Al principio abogó porque económica y tecnológicamente ningún otro país podía hacerlo, había fracasado las intentonas francesas y las concesiones que se hicieron, que hemos olvidado, ya no uniendo el Pacífico y el Atlántico, sino creando un sistema fluvial por ríos del Darién, pero con vista de facilitar un tráfico naviero intensivo. Dijo Justo Arosemena, algo que debemos mantener en la memoria. La frase, el remate es mío, pero está impregnado del espíritu de Justo Arosemena. Ante el vuelo terrestre del Talingo, él prefirió el vuelo majestuoso del águila. Muchas gracias.